que es como, digamos, la cultura griega es una cultura que desconfía de los libros. Digamos, hay sociedades como las sociedades antiguas, la griega, la palestina, en la que surge el cristianismo, de hecho, eh, las culturas originarias de América Latina, que son culturas orales, ¿verdad? Y le tienen mucha desconfianza a los libros y consideran que el verdadero conocimiento es la palabra, ¿verdad? Por eso es que en Platón, por ejemplo, lo que hay es una cosa que se llama la mayéutica, que es el diálogo, el conocimiento a través del diálogo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno ve en los libros de Platón, ¿verdad? Es Sócrates diciendo, bueno, vamos a discutir qué es lo bello. Entonces dice, lo bello es esto. Y aparece Transímaco y dice, no, maestro, yo creo que en realidad lo bello es esta cosa. Y Sócrates le dice, bueno, pero usted no está tomando en cuenta que tal y tal cosa. Y es un diálogo replicado, ¿verdad? Que es un poco lo que hacemos nosotros en la clase, ¿no? Es esta idea eh, de que es la palabra, la palabra hablada, la que, la que es, eh, la que es verdadera. Y la desconfianza con los libros tiene varias razones. Una es que lo escrito queda, eso es importante, y eso les daba mucha desconfianza. Es decir, que las cosas que ya están escritas no cambian, quedan fijas, ¿verdad? Eh, y la otra cosa es que los libros no le responden a uno, ¿verdad? Es decir, uno no le puede preguntar a un libro que por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? En cambio, una persona sí. Pero el cristianismo introduce una idea que va a revolucionar, de hecho, muchos de nuestros valores, que es la idea que hay un libro y ese libro tiene todo el conocimiento de, de que se necesita, eh, porque la palabra de Dios además, y en ese libro está la verdad. Entonces la verdad ahora consistiría en entender lo que el libro dice, que es de eso es lo que trata la hermenéutica. Por eso es que hay una hermenéutica bíblica, por eso es que hay una hermenéutica jurídica, por eso es que hay una hermenéutica de las ciencias sociales, ¿verdad? La hermenéutica en las ciencias sociales es intentar entender la sociedad como si fuera un texto, ¿verdad? Como si fuera un texto significativo. Y por eso quienes les gusta más la hermenéutica como forma de analizar la vida social, lo que se preguntan es por el sentido que los actores sociales le dan a las cosas que hacen, ¿verdad? No por su, no por su valor objetivo, digamos, como dirían los marxistas, sino que lo importante es el sentido que los actores le dan a las cosas, ¿verdad? Porque la vida es como un texto, ¿verdad? Y que es lo que ustedes hacen cuando leen algo, ¿verdad? Cuando leen algo, ustedes lo que se preguntan es, bueno, ¿cuál es el sentido que tiene este texto, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica bíblica está asociada a eso. Después de que se fijó en el siglo IV, en el, en el Concilio de Trento, creo que es donde se fija eso, este, cuál es la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia son varios libros, ¿verdad? Escritos en distintas épocas por distintos autores. Eh, Además hay libros que quedaron por fuera de la Biblia. Hay evangelios que son apócrifos, que se consideran no verdaderos. Que eso un congreso, un debate de que definió eso. Entonces, la verdad que sería, la verdad es interpretar lo que el libro dice sobre las cosas, ¿verdad? Ese es el ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese libro está la palabra revelada, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tiene eso en la epistemología? Cosas como estas. Esto que está aquí es uno de los primeros mapas de los que nosotros conocemos. Esto se llama, esto que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Esto que está aquí. Esto se llama el mapa de T en O, y el autor del que saqué este dibujito se llama Isidoro de Sevilla, que es uno de los padres de la iglesia.
Y este mapa, yo no sé si lo logran ver, aquí dice Oriente, Occidente, eh, el, el septentrional y meridional, ¿verdad? Y aquí lo que dice es Asia, África y Europa, ¿verdad? ¿Y por qué ese mapa es así? Porque el mundo tiene que ser como el libro dice que es. Esa es la gracia. Y entonces, ¿qué es lo que dice el libro? El libro dice que en el diluvio, después de que pasó el diluvio, Noé tenía 3 hijos y Dios le dijo a esos hijos que poblaran la tierra y le dio a cada uno un continente. Entonces, ¿por qué hay 3 continentes? Porque 3 son los hijos de Noé. ¿Y por qué? Porque Dios es 3. Por eso es que hay 3 continentes, ¿verdad? Entonces, Asia, que lo pobló Sem, África, que lo pobló Cam, y Europa, que lo pobló Jafet. ¿Por qué hay esto, momento de hacer así? ¿Por qué hay 3 reyes magos en el portal? Porque 3 son los rincones del mundo, Asia, África y Europa. Por eso es que son 3, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté en el libro tiene que estar de alguna forma en el mundo, ¿verdad? Esto que está aquí, el segundo bichito, es un mapa, que es un mapa del siglo XIV, que se llama el Portulano de Jerjes, que es el mapa que se supone conocía Colón cuando venía para América. Y esto que está aquí en el fondo del mapa es el reino de Gog y Magog, que en la Biblia hablan del reino de Gog y Magog, eh, que es donde es el confín del mundo, es donde habitan los demonios. Entonces en los mapas estaban, ¿por qué? Porque si la Biblia dice que hay una cosa que se llama el reino de Gog y Magog, eso tiene que estar en algún lado, físicamente en algún lado. Es decir, no es un sentido figurado, no es una metáfora, sino que en el libro es la realidad, ¿verdad? Esto que ya es la época moderna es un retrato de un pintor portugués donde no hay 3 reyes magos, sino que hay 4 reyes magos. ¿Por qué? Porque ya se descubrió América, que es un cuarto continente. Entonces, la idea básica del cristianismo es que la verdad es el libro. El concepto central de que nos va a aportar el cristianismo es el concepto de ídolo, que es una imagen falsa. Esto es, ¿verdad? Es una imagen que se adora como si fuera Dios, ¿verdad? Y aquí valdría mucho la pena que ustedes pudieran ver una película que no sé si la vieron en tercero con Grey, me dicen si la vieron o no, que es Ágora, de Amenábar, que es la vida de Hipatia de Alejandría. No sé si la han visto. ¿Han visto esa peli? ¿No la vieron con Grey? Sí la Sí, vimos, profe. profe. ¿La vieron? Ah, muy bien. Entonces, ya Grey me hizo la mitad del trabajo, porque yo no sé si se acuerdan, en esa peli, si no les queda de, les queda de, ese rollo. Eh, les queda de tarea volver a verla. Hay una parte donde Amonio, que es como este cristiano que es como el más militante, el que vuelve cristiano a Yago, al esclavo de Hipatia, ¿verdad? Hay una parte donde está en el ágora discutiendo y dice, Serapis, Serapis, ¿quién le va a hacer caso a un Dios que tiene una maceta en la cabeza? ¿Verdad? Eso es lo que dice para molestarlos, ¿verdad? Y ahí el cristianismo y los otros son zoroastristas, que es una religión oriental, una religión persa. Pero ¿qué es lo que Amonio quiere decir? Como filosóficamente, cuando dice eso, es esta gente no puede distinguir al Dios verdadero de la imagen. En cambio, nosotros sí, ¿verdad? Nosotros no confundimos la imagen de los dioses, ¿verdad? Las estatuas de los dioses con Dios, ¿verdad? Que es una cosa que no se puede
no se puede representar, ¿verdad? No se puede hacer una imagen de él, ¿verdad? Y por eso el pasaje más famoso es este, el del becerro de oro, ¿verdad? Que está en Éxodo 32, que ya se lo narré un poco, ¿verdad? Esto es una cosa así muy intensa, muy de peli de Hollywood, ¿verdad? De hecho, hay una peli de Hollywood que se llama Los 10 Mandamientos. Y es muy interesante porque ese es uno de los pasajes que más pensamiento, no que más pensamiento, uno de los pasajes que más citaba la teología latinoamericana de la liberación, justamente porque es un pasaje como muy político, porque es justamente se da en un contexto de liberación de un pueblo, ¿verdad? Es decir, los israelitas están saliendo del imperio donde fueron esclavos, eh, tienen que atravesar el desierto, ¿verdad? Y en ese proceso de liberación pasa una cosa muy interesante, que es que se quieren devolver, ¿verdad? Después de ya todo lo que pasó, se quieren devolver a Egipto, ¿verdad? Y el ídolo no solo es un falso Dios, no solo es una imagen que se adora como Dios, sino que es un Dios falso. No solo es una imagen falsa, sino que es un Dios falso. Y en el caso de la forma en la que lo interpretaban los teólogos latinoamericanos de la liberación, es un Dios de la esclavitud. Es un Dios que lo que quiere es regresar a Egipto, ¿verdad? Es un Dios que los israelitas se inventan porque es demasiado doloroso, demasiado difícil el camino de la libertad, el camino hacia la tierra prometida. Entonces prefieren devolverse porque es muy rudo, porque o sea, parecía más fácil cuando la cosa empezó, pero cuando se puso difícil, lo que algunos dijeron es, no, nosotros nos regresamos, es preferible lo otro, es preferible la esclavitud en Egipto a esto que nos está pasando. Entonces es un pasaje muy interesante como político, justamente porque el ídolo no solo es una imagen, no solo es una cosa epistemológica, no solo es confundir a Dios con la imagen, ¿verdad? Sino que, y aquí hay otros pasajes de la Biblia que tienen este mismo sentido, eh, sino que, y aquí está en Mateo 22, del 15 al 21, que es el fragmento que ustedes le tienen que poner atención. La pregunta es, no, perdón, no es Mateo, Mateo trata de otra cosa, el Evangelio según San Mateo del 4 del 1 al 11, que es el pasaje de Jesucristo en el desierto, eh, que es, ¿de dónde viene el engaño? Esta es la pregunta epistemológica, ¿verdad? Porque el cristianismo tiene una epistemología que está en Isaías, que es Credo de Intelligam, se dice en latín, que es, para usted para entender tiene que creer, eso es lo que quiere decir. Es decir, lo que el cristianismo quiere establecer, que esto ustedes lo pueden ver en Ágora, que es muy claro en Ágora, el cristianismo lo que defiende es que hay una facultad superior del conocimiento que es la fe, la facultad más importante del conocimiento de la fe. ¿Se acuerdan que en Epicuro, acabamos de explicarlo, para Epicuro, la facultad principal del conocimiento son los sentidos, ¿verdad? Eso es la facultad principal con la que nosotros comprendemos qué es verdadero y qué es falso, los sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, ¿verdad? Platón, a diferencia de Epicuro, considera que no, que lo principal es la razón, no es que los sentimientos no jueguen un papel, no es que las sensaciones no jueguen un papel, pero es mucho más importante la razón que las sensaciones. ¿Por qué? Porque las sensaciones se equivocan, en cambio la razón no se equivoca, ¿verdad? O se equivoca menos, ¿verdad? Que, la, que los sentimientos. El cristianismo que toma muchas cosas de Platón, por eso es que para nosotros el platonismo es como muy espontáneo, porque, digamos, nosotros vivimos en una sociedad culturalmente cristiana, y entonces así que hemos sido socializados con la cultura cristiana, y el cristianismo toma mucho del platonismo,
¿verdad? A través de un autor que se llama Filón de Alejandría, que era platonista, y que es como una de las fuentes del cristianismo, y el otro es Pablo de Tarso, que también era muy platonista. Entonces, por ejemplo, la idea del bien en Platón a nosotros se nos parece mucho a la idea de Dios en el cristianismo, ¿verdad? Y la cosa del actuar por el deber que tiene el cristianismo también se nos parece mucho cuando lo vemos en Platón. Y de hecho, lo que más se nos parece, que ustedes lo repitieron bastante y con bastante frecuencia, es la idea que uno viene aquí, viene al mundo a sufrir, ¿verdad? Es decir, la idea del valle de lágrimas, ¿verdad? Eh, y tanto para el cristianismo como para el platonismo, el cuerpo es una fuente de engaño, ¿verdad? Hay toda una cosa como anticorporal, digamos, como en contra del cuerpo, en contra de las, de las posibilidades del cuerpo, ¿verdad? O sea, es más importante el alma que el cuerpo. En el platonismo y en el cristianismo también. Eh, entonces, la pregunta epistemológica es: ¿de dónde viene el error? Y el error, el engaño, ¿de dónde puede venir? Del diablo, del único lado que puede venir, ¿verdad? ¿Quién lo engaña a uno? ¿Verdad? ¿Quién hace que las cosas que parezcan una cosa son otras en realidad? ¿Quién hace que una serpiente que hable? ¿Quién hace que una serpiente hable? ¿Verdad? ¿Quién hace cómo es esto? ¿Quién lo lleva a una ciudad santa y poniéndole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí, está escrito, a sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropieces con una piedra, ¿verdad? O sea, todo este pasaje, el del Evangelio, lo que uno ve es el diablo cambiándole las imágenes a Jesucristo. Es decir, solo el diablo podría engañarlo a uno. Eso es lo que le engaña a uno. Entonces, y esta sería la explicación de por qué y esto también es como muy interesante, porque en contra de lo que mucha gente creería, o como mucho del cristianismo latinoamericano cree, en realidad el cristianismo no está opuesto al ateísmo, o, o no tendría por qué ver en alguien no creyente a uno de sus principales rivales, ¿verdad? Porque eso no está en ninguna parte en el libro. El libro no dice nada sobre los no creyentes o sobre la gente que no tiene fe. Eh, pero sí habla de los idólatras, y eso sí está claro. Eso es muy, muy transparente en el libro. Digamos, los rivales de los cristianos son los idólatras. Esos son los principales rivales. O sea, quienes adoran las imágenes como si fueran Dios. ¿Y por qué los idólatras son el principal problema para los cristianos? Porque no es solo que sea una imagen falsa, por lo tanto que sea un Dios falso. El problema es que detrás del Dios falso está el demonio. Es la razón, ¿verdad? Y por eso es que, si ustedes recuerdan, en Hipatia, en la película, que deberían volver a ver después de estos comentarios, eh, comentarios sobre la película, sigan, suscríbanse a mi canal, para ver más comentarios sobre Hipatia. Por eso es que tumban las estatuas, ¿verdad? Hay una escena donde Amonio y su gente tumba las estatuas de Serapis, porque es que no solo son imágenes falsas, ¿verdad? Sino que son dioses falsos, y los dioses falsos son el demonio, ¿verdad? Eh, entonces esa es la razón por la que el concepto de ídolo es tan, tan importante.
en el cristianismo y de ahí, de esa epistemología, se va a derivar la teoría del engaño y por lo tanto se va a derivar una ética específica que es que las acciones prohibidas por Dios son moralmente erróneas, ¿verdad? Son los 10 mandamientos. Las acciones que no son prohibidas por Dios son moralmente correctas, que es la guía para saber si algo es bueno o es algo malo. Y también hay un concepto que también es muy raro en el cristianismo, porque es de las primeras religiones que defiende eso. Hay un concepto universal de amor, ¿verdad? Es decir, que es este idea del amor al prójimo, que es que usted tiene que amar a su prójimo obligatoriamente, ¿verdad? Es decir, que eso es más Pablo de Tarso, el que inventa eso, eh, que es una polémica teológica, filosófica, política, con Pedro, cuando se preguntan si la buena nueva, si el evangelio es solo para los gentiles o si es solo para los judíos. O sea, si es solo para los judíos o es también para los gentiles. Esa es la forma en la que lo discuten. ¿Y qué es lo que defiende Pablo? Que el cristianismo es para todo el mundo. Que la buena nueva no es solo una reforma moral dentro del judaísmo, que era lo que interpretaba Pedro, sino que era para todo el mundo, ¿verdad? Que era una verdad que no tenía anclaje comunitario, sino que era universal, ¿verdad? Y eso es muy explosivo, porque el judaísmo no tenía esa idea. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros seamos cristianos, culturalmente cristianos. Yo no sé si ustedes son cristianos o no, pero quiero decir, Costa Rica es culturalmente cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía esa idea, por eso era expansivo, ¿verdad? Por eso es que no se quedó donde surgió, sino que se extendió a otros lados, eh, justamente por esa idea, ¿verdad? Y eso es como obligatorio. O sea, uno no puede no amar al prójimo. Es parte de la obligación como ética, ¿no?, de los cristianos. Y el otro pasaje es esta idea que es la obligación de la sumisión cívica, ¿verdad? Que es este pasaje donde se le pregunta a Jesucristo si hay que pagar impuestos o no al César, ¿verdad? Y entonces él dice, no, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que quiere decir que sí, que los cristianos están obligados a pagar impuestos, eh, aunque la OCAEP no le parezca demasiado eso, eh, porque hay una obligación de sumisión cívica al Estado, es decir, los cristianos le tienen que hacer caso al Estado. Eh, y ahí queda la duda de qué pasa si el Estado hace algo contrario a la fe cristiana. Eh, entonces, digamos, en ese caso hay una necesidad más urgente que es la militancia de la fe sobre las obligaciones cívicas, pero solo en ese caso. Aunque es el caso menor y siempre se recomienda, eh, la teoría es una teoría medio rara, se llama la teoría de las dos espadas, que es la idea de que Dios envió al mundo dos espadas para hacer el bien. Una se le dio al Papa, al jefe de la iglesia, y otra se la dio al rey, al jefe del Estado. Y que ambas funcionan simultáneas, digamos, para, para hacer, para coordinar la, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Un poco la idea. Eso está en San Agustín, está en Isidoro de Sevilla. Pero esa es un poco la mirada, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, que es el segundo mojón, va a introducir que la hermenéutica, muy importante, o sea, la interpretación de que la idea de que la verdad se puede determinar a partir de una interpretación adecuada de los textos, ¿verdad? Que eso va a ser muy importante en la teoría de la ideología, porque la teoría de la ideología tiene que ver mucho con la capacidad de interpretar los textos, es decir, de intentar saber qué es lo que realmente quiere decir un texto en el sentido más amplio del término, ¿verdad? Cuáles son sus silencios,
cuáles son sus opacidades, cuál es el verdadero sentido de las cosas que quiere decir, cuando un texto es engañoso porque tiene palabras cuyo sentido no es claro o tiene términos que en realidad está usado de dos formas distintas, ¿verdad? Y por eso es que es engañoso el mensaje, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Es la interpretación de un texto, dependiendo de si es el texto bíblico, si es una hermenéutica bíblica, la interpretación de la ley, en el caso que sea la hermenéutica jurídica, que es lo que hace la Sala Constitucional cada vez que se le consulta, es un ejercicio de hermenéutica jurídica, interpretar, establecer la verdad de la ley, o sea, qué es lo que realmente se supone que dice la ley. Y lo que hacen, lo que van a hacer ustedes o algunos de ustedes cuando estén en, en cuarto año, que es interpretar la sociedad como si fuera un texto, ¿verdad? Y establecer cuáles son los sentidos que los actores sociales le dan a su vida social, ¿verdad? Esto podemos avanzar a lo tercero, que es el concepto de ídolos, y aquí voy a explicar aunque sea dos de estos, y vamos a entrar ya a Bacon. Aquí estamos en el siglo XVII y tal vez sería bueno ver el texto como tal de él, que ya se lo voy a mostrar, que es este texto, es la doctrina de los ídolos, ¿verdad? Que aquí ya estamos entrando en la modernidad, ¿verdad? Eh, acá. Entonces, qué es la onda de Bacon? Bacon es un filósofo del siglo XVII. Aquí dice 1870 en Berlín, pero el nuevo órgano, que es el texto que ustedes leyeron, eh, es un texto que se publica en 1650, o sea, en la época moderna. ¿Y qué quiere decir eso de la época moderna? Es una época que empieza a dejar atrás los valores medievales, ¿verdad? Todos ustedes son modernos aunque no lo sepan, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes ya no comparten muchos de los valores medievales. Por ejemplo, la idea de que todo lo que está en la Biblia tiene que estar en el mundo, ¿verdad? Ustedes pueden ser personas religiosas, pero no tienen por qué creer que el mundo se hizo en 7 días, ¿verdad? Ustedes pueden decir, no, eso es una metáfora, ¿verdad? No es que literalmente, digamos, no, es raro la gente que hace interpretaciones literales de la Biblia. En general hay una hermenéutica bastante más sofisticada hasta nuestros días de cómo se hace la interpretación de los libros, ¿verdad? Pero Bacon surge en un momento específico de la vida social, que es el surgimiento de lo que se llama las ciencias nuevas, ¿verdad? Es decir, en el siglo XVII, que es cuando vive Bacon, ¿verdad? Inicia un proceso que es el surgimiento de la modernidad, que combina varias cosas. Uno, la circunnavegación del globo, ¿verdad? Ustedes sabrán, en 1492 llega Colón a América, descubre que hay un nuevo continente, la vuelta al mundo de Magallanes es de 1503, me parece, que es la primera vez que se le da la vuelta al globo. Dos, el Renacimiento, italiano, ¿verdad? Es decir, el redescubrimiento de la filosofía clásica griega y latina, que había sido como olvidada por la teología cristiana. Eh,
Luego la Reforma Luterana, que no es poca cosa, que es cuando la cristiandad se divide en dos. En 1515 la cristiandad se divide en dos, entonces hay una cosa que se llaman los luteranos, que es el tipo de cristianismo que hay mayoritariamente en Estados Unidos, y en Inglaterra y en Alemania. Y queda por aparte del catolicismo, que es la fe que es mayoritaria en América Latina, en España, y en Francia y en Italia. O sea, como la cristiandad se divide en dos. Y es una historia larga, hay 55 tesis, pero digamos, como filosóficamente lo que es más importante es, bueno, hay varias cosas, pero lo que es filosóficamente como más importante que yo quiero que retengan es la idea de si la comunicación con Dios necesita un intermediario o no, ¿verdad? Que el catolicismo sostiene que sí, que la comunicación con Dios necesita un intermediario, que es el cura, el sacerdote. En cambio, el luteranismo considera que no, que uno puede comunicarse directamente con Dios a través de la oración, como en Zoom, así, en directo. En cambio, el catolicismo dice que no, que ocupa una operadora, es más como la llamada del teléfono de antes, que tiene que llamar a un operador y el operador le pasaba con quien uno quisiera hablar. Pero eso cambió un poco la mentalidad, y además, bueno, inició un proceso que es el proceso de pluralismo religioso. Y luego el surgimiento de las ciencias, muy importante, que es lo que más nos interesa. Ciencias. Por ejemplo, de este periodo es el surgimiento de la física, de la física moderna, con varios nombres propios muy importantes. Copérnico, que es quien formula la teoría heliocéntrica, es decir, que ustedes vieron eso en Hipatia. Es decir, la teoría de que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, como dice la Biblia, sino que es al revés, que la Tierra gira alrededor del Sol. Eh, También Galileo, Kepler, ¿verdad? Un señor muy importante que se llama Isaac Newton, que ustedes tienen que estudiar las leyes de Newton en física en el cole, ¿verdad? Las que llevaron física. Y luego aparece otra ciencia que se llama la química, ¿verdad? Que ahí es de donde viene Dalton, que es el que retoma la idea del átomo, ¿verdad? De Epicuro, ¿verdad? Retoma la palabra. Y luego la biología, que está asociada al nombre de un señor que se llama Darwin y Wallace, ¿verdad? Y luego se inventan las ciencias sociales, que son lo que ustedes estudian, ¿verdad? No sé si se han preguntado por qué se llaman ciencias, por qué no se llama teología social, filosofía social, digamos, lo que ustedes hacen. Y es porque está en esta idea muy moderna de que el conocimiento tiene que ser conocimiento científico, ¿verdad? Que ese es como el conocimiento que es el bueno, digamos, el que vale la pena. Y aquí en las ciencias sociales hay varios nombres que ustedes conocen también, por ejemplo, Marx. Bueno, se atribuye que el descubrimiento de las ciencias sociales está asociado a un señor que se llama Augusto Comte, que es un francés que yo supongo que lo estudiaron en socio o en epistemología. Durkheim, Marx, Weber, Spencer, ¿verdad? Todos estos, ahí los clásicos de las ciencias sociales. Uy. Y entonces aparece esta idea de la ciencia, ¿verdad? Y es porque, y aquí es donde vamos a ir viendo, digamos, uno podría decir que en el periodo antiguo, en el mundo antiguo, la principal forma del conocimiento, la forma legítimamente, socialmente legitimada
de qué tendría que ser el conocimiento era la filosofía, ¿verdad? Lo que hacen Aristóteles, lo que hacen Platón. El mundo medieval, la forma legítima del conocimiento es la teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Lo que hace San Agustín, lo que hace Santo Tomás de Aquino. En el mundo moderno, la forma legítima del saber es la ciencia. Eso explica por qué cuando ustedes en Teletica dicen, hoy vamos a hablar de lo que sea que vayan a hablar en Teletica, ¿verdad? De la pandemia, del hackeo de Hacienda, no sé, de el bochorno que está haciendo, ¿verdad? No sé si donde ustedes bien está haciendo bochorno, aquí donde yo sí hace mucho bochorno. ¿Y a quién van a llevar a hablar? Si es de la pandemia, van a llevar a hablar a un científico, que es un epidemiólogo, que es la ciencia que estudia las pandemias. Si es lo de Hacienda, van a llevar a un científico también, ¿verdad? Que es un informático. Alguien estudia informática, o se llama ciencias de la información, ¿verdad? Informática. Si es hablar del bochorno, van a llevar a un meteorólogo, que es la ciencia que estudia la atmósfera, ¿verdad? ¿Por qué? Si van a hablar de la pandemia, si van a hablar de la hacienda o si van a hablar de el bochorno que está haciendo, ¿por qué no llevan al profe Roberto de filosofía? ¿O por qué no llevan al sacerdote Joaquín de, no sé, de Naranjo? Que podríamos tener cosas muy interesantes que decir sobre la pandemia, sobre el hackeo o sobre el bochorno. Es porque en el mundo moderno, el tipo de conocimiento que tiene el profesor Roberto o el tipo de conocimiento que tiene el sacerdote Joaquín no son las formas que se consideran superiores y legítimas de conocimiento, porque no son ciencias, ni la teología ni la filosofía son ciencias. Entonces, tienen un estatus como menor dentro de la jerarquía de conocimientos, ¿verdad? Y eso no siempre fue así, porque en el mundo antiguo la filosofía jugó un papel como toral, central, en la jerarquía de conocimientos y luego en el medievo. Bacon surge y el texto de Bacon que ustedes tienen que leer, es el nuevo órgano, del que vamos a empezar a hacer referencia, y es aquí donde aparece esta idea del ídolo, surge en el momento en el que las ciencias nuevas, sobre todo la física, están empezando a nacer y, y están empezando a desplazar a la teología y a la filosofía como, como formas legítimas del conocimiento, ¿verdad? Y por eso es que el texto de Bacon se llama el nuevo órgano. El órgano es la lógica, así es como le dice Aristóteles a la lógica. El órgano, digamos, es como el aparato conceptual, es lo que quiere decir Bacon. O sea, lo que Bacon está diciendo es, vamos a construir un nuevo aparato conceptual, no el viejo aparato conceptual que teníamos, que tenía que ver con el milagro y con la fe y con la predestinación de Dios y con todo este tipo de aparatos. Vamos a construir un nuevo aparato. ¿Para qué? Para fundar las ciencias nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que quiere él, y de eso es lo que trata ese texto. Y en medio de ese texto construye, o sea, es un texto largo, nosotros solo no vamos a leerlo todo, obviamente, sino que solo vamos a leer estos fragmentitos que son muy interesantes, porque, porque aquí aparece la idea de ídolo, ¿verdad? Eh, y fíjense aquí, esto es muy importante, apunten ahí, el profe dijo que esto era muy importante. Que es, ¿cómo inicia él? Dice, los ídolos, aparece la noción de ídolos, y nociones falsas, los ídolos son por lo tanto nociones falsas. Aquí de entrada vamos a ver que lo primero es un criterio epistemológico, ¿verdad? Es decir, es una noción falsa,
criterio epistemológico, el primero que plantea Bacon, que ya se han apoderado del entendimiento de los hombres, es decir, el entendimiento, la razón de los seres humanos está apoderado, ¿verdad? Los ídolos se han apoderado del entendimiento humano, es decir, nuestra razón está llena, está copada, está dirigida por los ídolos, ¿verdad? Y han arraigado con fuerza en él, ¿verdad? No solo la dirigen, sino que están arraigados, están enraizados. Es algo que está en nuestro entendimiento y que no lo sueltan, lo dirigen y no lo sueltan, ¿verdad? Y además sus raíces son profundas, ¿verdad? No es fácil arrancarlos, ¿verdad? Lo tienen ocupado a punto tal que no solamente la verdad encuentra difícil abrirse paso, ¿verdad? Entonces, los ídolos son ¿qué? Son estas nociones falsas que se apoderan de nuestro entendimiento, que están arraigadas y que lo importante es que evitan, hacen más difícil que nosotros entendamos las cosas. Digamos, hace más difícil que se pueda abrir espacio a la verdad, ¿verdad? Y dice, sino que aún ese paso haya sido abierto y allanado, ellos retornarán de continuo. Dice, ellos retornarán de continuo. Repito, ellos retornarán de continuo. Regresan, ¿verdad? Regresan siempre. Y entorpecerán la renovación de las ciencias, que es el patín en el que está Bacon. Bacon quiere renovar las ciencias, ¿verdad? Quiere un conocimiento que no sea el conocimiento que viene de la teología, ni que viene de la filosofía, sino el conocimiento científico. Y para él los ídolos, como están arraigados en el entendimiento humano, entorpecen la renovación de las ciencias. A menos que los hombres estén advertidos, se guarden sus posibilidades. Segunda cosa importante de Bacon. Existen 4 clases de ídolos, y esto apúntenlo, es típica pregunta de examen, y además es técnico, es decir, si yo les pregunto, ¿cuántos, o sea, hay cosas que dan chance para interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto, en Bacon uno podría considerar que es posible una vida sin ídolos, entonces ahí podría haber margen de interpretación, ¿verdad? Hay una respuesta, pero puede haber margen. Pero hay cosas que son técnicas, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿cuántos ídolos hay en Bacon? Ustedes no me pueden decir, son entre 6 y 10. No, son 4. ¿Ya? Eso es técnico, no hay forma de que esa es respuesta de sí y no. Son 4 clases de ídolos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ídolos? El primero, los de la tribu, el segundo, de lo de la caverna, los terceros, los del mercado, que es tal vez el más difícil de entender, y cuarto, los del teatro. Vamos a intentar a ver los 2 primeros en esta clase, ¿verdad? Vamos a ver primero el de la tribu. De la tribu está en fragmento 41. Dice, el ídolo de la tribu tiene su fundamento en la naturaleza humana. Muy importante eso. Quiere decir, ¿qué quiere decir que tenga fundamento en la naturaleza humana? ¿Qué quiere decir esa frase, la naturaleza humana? La naturaleza humana quiere decir algo que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Es decir, se usa naturaleza humana para decir, eso no es una cosa producida por la cultura, ¿verdad? El concepto de naturaleza humana, que es muy problemático en la filosofía, que es muy discutible. Ustedes podrían preguntarse si existe o no existe una naturaleza humana. Yo les podría preguntar en el examen si ustedes creen que existe o no existe una naturaleza humana. Sería una gran pregunta de examen. Pero la naturaleza humana, como el eje de la idea de la naturaleza humana, es que es algo que no tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, la forma de, no sé, que las mujeres sean las que tendencialmente usan enaguas, por ejemplo. Eso no es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso es una cosa cultural, ¿verdad? En Costa Rica es más normal
que sean las mujeres las que usen enaguas, pero en Escocia los varones también pueden usar enaguas. Es una cosa cultural, no es naturaleza humana, ¿verdad? El monoteísmo no es naturaleza humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los costarricenses son monoteístas, pero los bribris no son monoteístas, ¿verdad? Y los griegos tampoco eran monoteístas. Entonces no es naturaleza humana, ¿verdad? Naturaleza humana quiere decir algo que los seres humanos compartan independientemente de la cultura en la que nacen. Eso es lo que quiere decir naturaleza humana. Entonces, Bacon dice, los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la naturaleza humana. Es decir, no importa si es un griego, si es un costarricense, si es un pueblo originario de Chile, todos comparten esta idea, este ídolo, el ídolo de la tribu. ¿Y en qué consiste el ídolo de la tribu? Consiste en la tribu, en la estirpe humana misma de los hombres, dice, es una característica de los hombres, los seres humanos, y dice en el fragmento, es erróneo, en efecto, que los sentidos humanos sean la medida de las cosas. Entonces ahí otro apunte importante. Para Bacon, los sentidos humanos no son la medida de las cosas. Ahí Bacon está apuntado a Platón, ¿verdad? O sea, Bacon y Epicuro, no, eso no pega. ¿Por qué? Porque para Bacon los sentidos no son la medida de las cosas. Eso es muy importante porque, bueno, para la ciencia en la que está pensando Bacon, cuando habla de ciencias, está pensando en la física, sobre todo en la astronomía, ¿verdad? Y en la física y en la astronomía es uno de los lugares donde uno muy rápidamente se da cuenta de que los sentidos lo engañan a uno, ¿verdad? Porque uno ve las estrellas fijas en el cielo, ¿verdad? Y ve las estrellas como si fueran diminutas, y las estrellas no son diminutas, son gigantes, son de las cosas más grandes que hay. Uno las ve fijas en el cielo, pero las estrellas se mueven, no están fijas. Y no solo eso, sino, y esto es lo más loco, ustedes ya sabrán esto, porque ya son gente muy moderna, la luz que vemos en las estrellas no es la luz real que emiten las estrellas, sino es la luz que las estrellas emitieron en el pasado. Es decir, las luces que ustedes ven en los cielos, cuando ven las estrellas hoy por la noche, no son estrellas que realmente, no necesariamente son estrellas que realmente están ahí, sino que puede ser la luz de estrellas que ya no existen y que hasta ahora están llegando a la Tierra, ¿verdad? Pero nuestros sentidos no pueden ver nada de eso, ¿verdad? Y la única forma en la que nosotros podemos captar eso es a través de la matemática, los cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces, los sentidos no son la medida de las cosas, ahí ya Bacon dice eso no es así. Antes bien, toda aprehensión de los sentidos y del entendimiento, y aquí, ojo al piojo, esta es la parte importante de este ídolo, dice, toda aprehensión de los sentidos y del entendimiento que se produce según la naturaleza de los hombres y no según la naturaleza del universo. Y ahí él dice, hay una cosa que es la naturaleza de los hombres y hay otra cosa que es la naturaleza del universo y nosotros tendemos a confundirlas. Este es el punto, este es el primer ídolo. Los seres humanos tendemos a creer que el universo y el mundo se comportan como nosotros nos comportamos. Eso tiene un nombre en nuestra época que es antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo, profe? Antropos es hombre, morfismo es forma. Antropomorfismo es creer que las cosas tienen la forma de los hombres, tienen la forma de los seres humanos. Entonces encontré eso lo primero, que, que, se, que se revuelve Bacon. Los seres humanos creemos
y medimos las cosas según nuestra escala, según nuestros sentidos, y creemos que las cosas son como nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ¿sí, Noelia? Hola, profe. Entonces, esta, a ver si entendí bien, es como idolatrar a la misma naturaleza humana, para ver si comprendí. O qué idolatraríamos, digamos. Es que la idolatría es una cosa más del pensamiento cristiano, ¿verdad? Porque la idolatría es adorar como un dios a una imagen. Aquí el antropomorfismo no necesariamente lo tenés que idolatrar, sino que es creer que algo funciona como funcionamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, los seres humanos funcionamos con sentido, con propósitos, ¿verdad? Nosotros nos damos objetivos, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía, hoy ya voy a decir, soy muy malo con los nombres, téngame paciencia. Bueno, ya Jorleni, lo decía ahora. Yo hago un esfuerzo por aprenderme los nombres de los estudiantes, pero soy muy malo con los nombres, téngame paciencia. Hago mi mejor esfuerzo. En el sentido de que Jorleni decía, bueno, uno se traza objetivos, ¿verdad? Digamos, yo estoy haciendo esto porque tengo un objetivo, que es graduarme. Mi vida tiene ese objetivo, ¿verdad? O yo hago esto porque tengo el objetivo de hacer esto. Digamos, nosotros nos trazamos planes y objetivos. Bueno, hay una experiencia que yo creo que ustedes, fijo, van a poder entenderla porque es una experiencia que recién ustedes vivieron. Pero creer que el universo tiene un sentido, eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de que existe el agua? Y no tiene, solo existe, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sentido de que hayan, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden decir, voy a hacer mi casa y voy a hacerlo con 3 cuartos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene sentido para mí, porque hay un cuarto para mí y mi pareja, otro cuarto para estudiar y otro cuarto para mí. Por eso tiene 3, ¿verdad? Y ese es el sentido de mi casa. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Por eso son 3. No le hago 8, ¿por qué? Porque en mi casa no hay tanta gente. Entonces, ¿para qué quiero 8 cuartos? ¿Verdad? Entonces, eh, eso es tener sentido. ¿Por qué hay 9 planetas? ¿Por qué no hay 15? O 8, o 28, ¿verdad? Y esa pregunta no tiene sentido en sí misma. ¿Por qué? Porque es que el universo no es como nosotros. No tiene voluntad, no tiene deseos, no tiene intenciones, ¿verdad? Entonces, suponer que algo sucede porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, porque tiene objetivos, eh, es una antropomorfización. Un ejemplo que ustedes recordarán mucho, porque recién pasaron eso, fue la discusión sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Que a la pandemia no le interesaba nada de lo que nosotros hiciéramos, porque es que el virus no es un individuo, ¿verdad? No tiene objetivos, no tiene intenciones, no hace nada por arruinarle la vida a uno, el virus solo actúa, ¿verdad? Se reproduce, ¿verdad? Entonces, esperar que el virus se comporte como una persona, eso es un antropomorfismo y es una forma de engañarse, ¿verdad? Creer que el volcán va a estallar porque hicimos algo malo y nos están castigando, o creer que hay alguna razón por la cual hay 10 planetas, si no hay 9 planetas, sino 8, eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Es decir, lo que descubren las ciencias es que el universo y la naturaleza no funciona
como los seres humanos. Los seres humanos tenemos voluntades, deseos, planes, intenciones. El universo y la naturaleza no tienen nada de eso. No tiene intenciones, no tiene planes, no tiene objetivos. ¿Verdad? Entonces, si uno quiere hacer ciencia, tiene que dejar de creer que los volcanes, que los mares, que los virus se comportan como nosotros. ¿Se entiende, Noelia? Sí, creo que sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, fíjense, según la naturaleza de los hombres y no la naturaleza del universo. El entendimiento humano, dice, es como un espejo cuya superficie fuera desigual respecto de los rayos de los objetos, que mezclara su naturaleza a la de estos, las deformara y las purificara. Es decir, nuestro conocimiento es como si fuera un espejo de esos que deforman los objetos, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes han visto esos espejos, son los que aparecen como en los circos, así, que hacen que uno se vea más pequeño o más grande, ¿verdad? Que deforman los objetos. Si uno ve así y deforma la realidad, ¿verdad? Uno ve un objeto en estos espejos cóncavos y alguien que es más grande se ve más chiquito, alguien que se ve más chiquito es más grande. Y lo que él dice es que nuestro entendimiento es así, ¿verdad? Que deforman la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a creer que las cosas son como nosotros, como los seres humanos, ¿verdad? Es decir, que tienen objetivos, que tienen miedos, que tienen temores, que tienen voluntades, ¿verdad? Eso es una crítica, por un lado, a la religión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tiene la idea de que, por ejemplo, la naturaleza es la casa que Dios nos dio. Es lo que la teoría cristiana sobre la naturaleza y es lo que dice la última encíclica, la encíclica de Bergoglio, Francisco I, ¿verdad? Ay, se me olvidó cómo se Laudato llama. sí. El Laudato Si. ¿Verdad? El Laudato Si dice la naturaleza es la casa que Dios nos dio, ¿verdad? Que eso es, digo, uno entiende que es como que el papá de uno le regale una casa a uno, o el abuelito, ¿verdad? Es decir, está uno y qué sé yo, y su pareja y sus hijos y así, el núcleo familiar que uno tiene y alguien le regala una casa a uno, ¿verdad? Porque es generoso, porque es bueno, porque tiene riqueza abundante, suficiente como para regalarle una casa a uno. Y eso tiene una serie de implicaciones, ¿verdad? Que quiere decir que hay que ser agradecido con quien le regaló la casa a uno, pero también quiere decir que uno no destruye la casa donde uno vive, que sería un comportamiento absurdo, destruir la casa donde uno vive, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál es el problema de eso? Que la naturaleza no es un regalo, ¿verdad? Ni fue diseñada o sea, ni fue diseñada como para que nosotros tengamos una vida apacible y ¿cómo se dice? Coaching, como cómoda, ¿verdad? Cómoda y apacible, ¿no? No está diseñada para eso, ¿verdad? De hecho, los seres humanos tenemos muchas dificultades para vivir en el mundo, ¿verdad? Es decir, no somos particularmente fuertes, no somos particularmente rápidos, no soportamos muchas temperaturas extremas, siempre tenemos que estar como en el punto medio ahí, no aguantamos mucho frío, no aguantamos mucho calor, no podemos pasar mucho tiempo sin tomar agua, eh, ¿verdad? O sea, como hay otros animales que la tienen más fácil que nosotros, ¿verdad? En tanto que animales, entonces no hay ninguna razón especial de por qué la naturaleza es así. O sea, no podemos, lo que diría Bacon es, no podemos creer que la naturaleza es un regalo, porque un regalo tiene una intención, ¿verdad? Y la naturaleza no tiene ninguna intención. Lo único que hace la naturaleza es perseverar en sí misma. Y ya, ¿verdad? Y cuando los seres humanos no estén, ¿qué va a pasar con la naturaleza?
Eso es. Entonces, y bueno, y esa es como la interpretación que tiene Darwin, ¿verdad? Sobre la naturaleza. Es decir, los animales no están ahí para que los seres humanos la pasen mejor con los seres humanos. Lo que pasa es que los animales fueron una selección natural donde fueron adaptándose a partir de los cambios que hay en el ambiente, ¿verdad? No es ningún plan, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el plan y cuál es el sentido que nosotros tengamos un dedo del pie? Ninguno. ¿Para qué sirve el dedo meñique del pie? Para absolutamente nada. ¿Cuál es el sentido de que tengamos este pedacito de oreja aquí colgando? Ninguno. ¿Para qué sirve? Para nada. Para absolutamente nada. ¿Por qué está ahí? Y por adaptación. ¿Verdad? Ustedes dirán, no, profe, pero ahí es donde van los aretes. Claro, porque nosotros le damos sentido a las cosas. Decimos, claro, esta parte colgando aquí es donde van a ir los aretes que hacen que uno se vea más bonito o más bonita. Y eso es lo importante de esa parte, ¿verdad? Pero en sí misma, naturalmente, esto no tiene ningún sentido. ¿Verdad? Es eso. Nosotros creemos que fuimos diseñados con sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos con sentido. Hacemos cosas que tienen sentido. Hacemos cosas para que la gente se sienta bien, para que se sienta bonita, para que se sienta protegida, ¿verdad? Eso. Entonces, ese es el antropomorfismo, ¿verdad? Sí, Florelia. Floriela, perdón, dije mal, discúlpame. Sí, profe. No, es que yo iba a hacerle una preguntita, digamos. Entonces, dentro del antropo, esa cosa, Antropomorfismo. ajá. Entonces podríamos decir como que nosotros, los humanos, adaptamos todo o ajustamos todos a nuestras necesidades, digamos, o a lo que nosotros creemos. Tendemos a hacer y a mirar a las cosas según nuestro punto de vista, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, esa es la razón por la que eso es un debate muy interesante en otro terreno, por ejemplo, por el que es tan difícil la discusión sobre la ética animal en general para nosotros, ¿verdad? Porque la mirada que nosotros tenemos es, las criaturas están allí para servirnos a nosotros, ¿verdad? Y por eso es que podemos matar vacas y comérnoslas, ¿verdad? O matar chanchos y comérnoslos, ¿verdad? Porque esas criaturas están ahí no porque tengan un valor en sí mismas, sino para mí, ¿verdad? Esa es la razón. La idea de que nosotros somos la suma, digamos, como la cúspide de la creación, ¿verdad? Y que todo el resto de criaturas están ahí como para servirnos, como en nuestra casa, como en la casa doméstica, ¿verdad? O para entretenernos. Es una idea que no se sigue con cuál es el lugar y cuál es la razón por la que los animales existen. Pero nosotros tendemos a creer que todos los animales y todas las bestias son como nuestros perros. Es como lo que hacemos, ¿verdad? O creemos que la naturaleza se va a comportar como nosotros queremos que se comporte, ¿verdad? Eh, y no es así, ¿verdad? Esta es la idea. Entonces, es una advertencia contra la religión, es una idea en contra de lo que se llama la filosofía Gaia o como las miradas que tenían los pueblos originarios sobre la naturaleza. También está ahí opuesta como esa idea, como la idea como que el universo es como un organismo vivo y un organismo con sentimientos y con planes, ¿verdad? Y con eh, como ese tipo de expresiones, ¿no? Como el planeta sufre y ese tipo de cosas. Eso para Bacon sería inaceptable porque los que sufrimos somos nosotros. El planeta no sufre nada, ¿verdad? Porque eso sería un antropomorfismo, ¿verdad? Sufren los seres humanos, pero el planeta no sufre, ni tiene ningún objetivo, ni ningún plan de ningún tipo, ¿verdad? Eso lo tenemos nosotros. Pero sí parece inevitable que nosotros tendamos a antropomorfizar todas las cosas. Por ejemplo, el coronavirus para nosotros, yo no sé si a ustedes les pasó en estos 2 años que estuvieron
sufriendo la pandemia. El virus para nosotros era como un individuo, ¿verdad? Al final, era como el tipo malo de la peli, ¿no? Era el que cuando ya pensamos que estaba derrotado, reaparece y reaparece de otro lado y hace todo como para arruinarle a uno el cumpleaños y la salida y la graduación. Parece como que tiene objetivos, ¿no? Como que es el malo de la peli, pero el virus no tiene maldad, no puede ser malo, porque es naturaleza. Malos somos nosotros, digamos. Hay personas malas, individuos malos, pero el virus no es malo, no puede serlo. Bueno, entonces, pero sin embargo uno lo veía un poco como un villano, ¿no? Como el malo de la película. Y como si hiciera las cosas a propósito. Entonces, eso es el ídolo de la tribu. Y ahora viene, vamos a ver si me da tiempo, el ídolo de la caverna, lo dejo leído, porque creo que no me da tiempo para mucho más. Dice, los ídolos de la caverna son los del hombre individual. Aquí ya no son los del género humano, sino los que cada uno de nosotros tenemos. No es una cosa que compartimos con todos, sino que cada uno de nosotros tiene esto. Y el ídolo de la caverna hace referencia a un gran pasaje de la República que se llama el mito de la caverna, que se considera como uno de los pasajes como más clásicos sobre lo que el conocimiento es, que es un pasaje donde Sócrates pone el ejemplo de alguien que ha vivido toda su vida metido en una caverna, ¿verdad? Y lo único que ve son los reflejos, las sombras que se emiten por detrás de la caverna, como las sombras que uno ve cuando uno está en el cuarto a oscuras, ¿verdad? Es un poco eso. Pero él dice, bueno, pero si alguien solo ha vivido en la caverna toda su vida y nunca ha salido de ella, va a creer que la realidad son esas sombras, ¿verdad? Y entonces el mito de la caverna es alguien que ve esas sombras, se dirige en lugar opuesto a la caverna, sale a la luz lo ciega, porque lo único que conoce es la caverna. Cuando se acostumbra a la luz, vuelve a ver y se da cuenta que las sombras que vivían en la caverna eran simples sombras de una realidad superior que estaba afuera de la caverna. El mito de la caverna platónica. Que es como una idea que también está en una película que se llama Matrix, de Keanu Reeves, que si lo quieren ver es como una versión moderna de la caverna, pero con golpes y superhéroes, no, y aventuras y héroes modernos, y Keanu Reeves. Pero es una idea parecida. La Matrix es la caverna. Y la gracia es salir de la Matrix a través de unas píldoras, que son como el conocimiento. La caverna, ¿verdad? Que luego podemos seguir hablando de él. Pero dice, pues cada uno posee, además de los extravíos de la naturaleza general, es decir, el ídolo de la tribu que acabo de hablar antes, una caverna o gruta particular que quiebre y desbarata la luz natural. Ellos se producen parte a consecuencia de las peculiaridades de la naturaleza particular de cada uno, cada individuo, en parte causa a la educación y del comercio con otros, y en parte en razón a los libros que ha leído y las autoridades que respeta y admira. En parte nace de la diferencia de las impresiones, según se trate de un modo de sentir ya predispuesto y prejuicioso, o bien de un temple reposado y ecuánime, o cosas por el estilo. El entendimiento humano, por lo tanto, es, de acuerdo con la complexión que presenta en cada individuo, algo muy variable, torcido, por así decirlo, azaroso. Por ello acertó Heráclito cuando dijo que los hombres buscan las ciencias en sus pequeños mundos, pero no en el mundo grande y común. Entonces, ¿cuál es el mito de la caverna? El mito de la caverna son las costumbres. Eso es, ¿verdad? Es decir, la caverna es el pequeño mundo en el que uno ha vivido siempre, ¿verdad? Las personas con las que uno siempre se ha relacionado, los profesores que siempre ha conocido. Entonces, hay cosas que nosotros creemos que son verdad, ¿por qué? Porque es lo que siempre hemos visto, no porque sean verdad.
Un ejemplo, yo no sé si ustedes saben eso, que en Inglaterra la mayoría de cisnes son negros, no son blancos. Entonces, los ingleses podrían creer que todos los cisnes son negros. ¿Por qué? Porque todos los cisnes que han visto son negros, ¿verdad? O nosotros, qué sé yo, creemos que todos los barrios tienen mapaches, porque todos nuestros barrios tienen mapaches, pero no es verdad, no todos los barrios tienen mapaches, ¿verdad? Solo todos los barrios de Costa Rica tienen mapaches, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tienen que ver con la caverna en el sentido del pequeño mundo en el que uno vive. Es decir, la influencia que tiene las cosas que uno ha leído, los profesores que uno ha tenido, como esta idea de esto es verdad porque en mi barrio siempre ha sido así, ¿verdad? En mi barrio siempre lo hemos hecho así. Es decir, un argumento a partir de las costumbres y la tradición, ¿verdad? De las costumbres, de la tradición, de la localidad. Y Bacon dice, no, eso no es verdad. Porque que algo siempre haya sido así, que algo siempre haya sucedido así en mi barrio, que lo único que sepamos y que hemos visto es eso, no quiere decir que eso sea verdad. Porque la verdad es una cosa universal, no particular, no comunitaria, sino que las verdades son universales, ¿verdad? Por eso el gran modelo de verdad para él es la verdad matemática, ¿verdad? La verdad matemática es universal. La matemática no le interesa si usted es de Burkina Faso o de Bélgica, no le interesa si es costarricense o no, no le interesa si usted tiene 60 años o 15. La verdad que trae la matemática es verdad siempre, es universal, ¿verdad? No solo eso, sino que aplica a la Tierra y aplica a otros mundos, aplica a Júpiter, aplica fuera del sistema solar, eso es verdad siempre en todas las localidades. Eso es. Y nosotros tenemos que buscar la verdad en eso, en lo universal, no en la caverna, en las costumbres, en lo particular, en lo que siempre ha sido así porque es lo único que conocemos, ¿verdad? Eso es como la idea de la caverna, que además el mito de la caverna es tal vez una de las grandes metáforas sobre lo que la filosofía es, sobre lo que el conocimiento es, justo en ese sentido, que efectivamente, si uno lo único que ha conocido en su vida son sombras, pues la realidad cuando la descubre le va a parecer que es otra cosa, ¿verdad? No solo eso, sino que si uno ha vivido toda la vida en la caverna, cuando sale al sol, rechaza el sol, porque sus ojos no están acostumbrados a mirar el sol, lo que están acostumbrados es a mirar las sombras. Es decir, la fuerza de la verdad es tan fuerte que a veces repele, ¿verdad? Rechaza. Uno tiende a rechazar, digamos, las cosas que no son lo que uno está acostumbrado a ver y acostumbrado a oír. Uno le gusta como afirmarse en lo que ya uno cree que es lo que es, ¿verdad? Y cualquier cosa que esté como en contra de lo que uno firmemente cree que es, uno tiende a rechazarlo, ¿verdad? Tiende a decir eso no puede ser verdad, eso no puede ser la realidad. Entonces, ese es el ídolo de la caverna. Bueno, vamos a quedar aquí después de esta, que ya faltan 3 minutos. Les pido otra vez muchas disculpas por no haberles mandado a ustedes el mensaje de que íbamos a empezar tarde. Prometo que no va a volver a ocurrir. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia cuando se fue la luz nuevamente. Y nos vemos la otra clase, donde vamos a hablar todavía de Bacon y ya vamos a entrar con Marx, ¿verdad? Con el que se considera que es el fundador, ahora sí como tal, de la teoría de la ideología. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Gracias, Profe. profesor.